Lo que vimos hasta ahora es teoría general de medios continuos, y entonces en los medios continuos no existe otra cosa más que volúmenes, cosas 3D. Todo lo que planteamos lo planteamos para volúmenes. Siempre que hablaba del tensor de tensiones, en las 3 direcciones, y cada dirección con sus 3 direcciones. Y en medios continuos no existe más que eso, y por eso también cuando hablábamos de fuerzas, existían o fuerzas de superficie o fuerzas volumétricas, que es lo único que más o menos existe en la realidad. Los estados planos no son cosas reales, empiezan a ser simplificaciones de lo que realmente tenemos. Es decir, cada vez que vemos una placa, ya eso no es un estado plano, así lo es, después veremos eso. Cada vez que vemos una placa y nos imaginamos una superficie, la realidad es que es un volumen. Es un Felipe, sólido, se te escucha un macizo. poquitito entrecortado, ¿puede ser? No sé si soy el único. ¿El resto de la Sí, gente? sí. A mí también me pasa. Sí. Conecto, desconecto y probamos. Funciona ahora. Tengo algo raro. ¿Me escuchan mejor o me escuchan igual? Ahí está perfecto. Ahora se te escucha mejor. Mejor. Bien. Entonces lo que estaba diciendo es que en la realidad lo único que existe es el 3D. Por más que algo se parezca a una superficie, tiene siempre volumen, pero se puede simplificar a ciertos estados, que esos son los estados planos. Y empecemos de un punto de vista teórico de qué es un estado plano. Seguimos hablando y seguiremos hablando de medios continuos, entonces tenemos nuestro cubo diferencial, y cada cara del cubo diferencial, escrito esto en coordenadas cartesianas, o sea, podemos dibujarlo de otra forma, pero bueno, cartesianas, tenemos 3 ejes, entonces tenemos 3 direcciones, y cada cara asociada a cada dirección tiene un vector asociado, ya sea esto sea sigma o esto sea epsilon, tendremos un vector tensión asociado a cada cara, o tendremos un vector deformación asociado a cada dirección. Y en el caso genérico tenemos estas cosas pueden apuntar en cualquier dirección. Los estados, en un estado plano, lo que termina sucediendo es que esas magnitudes asociadas a esas direcciones están todas contenidas por un único plano. Es decir, en principio esto puede apuntar para cualquier lugar. Si es un estado plano, todos esos vectores están contenidos por un plano. Es decir, no importa qué dirección o cara elija, me va a dar un vector resultante en ese plano. Físicamente es esto, la representación gráfica sería eso. Esto se da matemáticamente cuando se cumple esta condición de los invariantes. Si el invariante 3 es igual a 0 y el segundo variante es distinto de 0, entonces se cumplirá esto y tendremos un estado plano. Entonces ahí es cuando podemos hacer la simplificación. Si no, no. Claro, y después vamos a ver qué quiere decir esto, pero sí, el estado plano se define de esta manera. Ahora veremos cuándo podemos simplificar la realidad al estado plano. Ahora voy a hablar simplemente de qué es un estado plano y cómo funcionan. Después veremos cómo lo usamos y por qué sirven. Pero bueno, si lo puedo representar por un plano, en vez de elegir 3 direcciones cualesquiera, cambio las coordenadas y elijo las coordenadas donde justamente el plano, donde estén contenidas, sean 2 de mis ejes, X, Y, por ejemplo, y la dirección Z es la dirección donde nunca tengo una componente. Si estoy hablando de tensiones, esta sigma Z será 0, y cualquier cosa asociada a esa Z serán ceros, por ejemplo estos. Y si fuese deformaciones, cambiamos sigma por epsilon y es lo mismo. Es decir, en un estado plano se da que están contenidas en un plano todas las magnitudes. Por lo tanto, vamos a elegir un sistema de referencia
acorde a esas direcciones y elegimos dos ejes para formar el plano en donde estamos contenidos, en este caso el XY, y la dirección Z perpendicular al plano. Entonces nunca voy a tener o tensión o deformación, depende cuál sea el caso, en esa dirección. Conociendo esto, es que podemos ver rápidamente que si esta cara no tiene componentes tangenciales, esa cara es una cara principal, asociada justamente a lo que solemos llamar la dirección 3, y es una dirección principal que si estamos en tensiones, ese valor será 0. Si estamos en deformaciones, ese valor será 0. Conociendo esto y trabajando en coordenadas principales, demostrar esto es muy sencillo. Porque ¿cuánto es el tercer invariante en coordenadas principales? Es el determinante, que el determinante lo calculábamos de esa manera. Si una de esas tres cosas son ceros, entonces esto vale 0. Por eso, si tenemos un invariante 3 igual a 0, aseguramos que tenemos una cara principal, es decir, sin taus, y adicionalmente sin signo. Nos podemos asegurar que tenemos una cara, al menos una cara, sin tau y sin signo. La razón que requerimos la segunda, que el segundo invariante sea distinto de 0, es porque si el segundo invariante, voy a escribirlo en una hoja separada, si llego a tener esto y esto, lo que me termina implicando, ¿qué cosa? A ver. Si el invariante 3 es igual a 0, entonces, vamos a usar los tres puntitos en adelante, sigma 3 es igual a 0. Al menos una dirección es 0. Si adicionalmente el invariante 2 fuese igual a 0, lo que resulta es que dos direcciones principales son iguales a 0. Y esto deja de ser un estado plano a ser un estado simple. O, sí, uniaxial. En el estado plano, habíamos dicho que todos los vectores estaban contenidos en un plano. En el estado simple, todos los vectores tienen la misma dirección. Entonces, cuando se cumple esto, el estado es simple. Que en realidad, si hablamos estrictamente, el estado simple es un caso particular de un estado plano. No es que deja de ser plano, porque si están todos contenidos en una dirección, siguen estando contenidos en un plano. Pero generalmente lleva un nombre distinto. El caso particular del estado plano, donde el segundo invariante es igual a 0, se lo conoce como estado simple. Pero todo lo que hablemos de estado plano lo podemos aplicar a estados simples porque siguen estando contenidos en un plano. Pero bueno, si estas dos cosas son 0, es simple. Si el segundo invariante no era igual a 0, es únicamente plano. Bueno, si podemos asegurar que sea al menos plano, vamos a tener este caso, donde tenemos una cara sin tensiones tangenciales, por lo tanto, principal, e igual a 0. Y entonces vamos a analizar los dos distintos estados planos que tenemos, o de deformación o de tensión. Si es uno, no es el otro. Es o uno o el otro. Arranquemos con estado plano de deformación. Estado plano de deformación es que la cara 3, la que estaba arriba, tiene 0. Entonces, el epsilon 3,3 es igual a 0 y el epsilon 1,3 y epsilon 2,3 son iguales a 0. Porque estamos en el plano de deformación. Estado plano de deformación. Todo lo que está asociado a esa cara vale 0. Sabiendo esto, podemos empezar a simplificar nuestro sistema. Si esta vale 0,
y tengo este tipo de comportamiento constitutivo. No es exclusivo esto para elástico, pero lo vamos a desarrollar para elasticidad de Hooke. Esto era el tensor constitutivo para elasticidad lineal. No sé si lo recuerdan, pero ese es el tensor constitutivo de elasticidad lineal. La mayoría de las cosas que voy a decir van a seguir siendo válidas aún cuando no tenga Hooke, pero lo que voy a requerir es tener estos ceros. ¿Por qué necesito esos ceros? Porque si este vale 0 y esto está lleno de ceros excepto este valor, implica directamente que este vale 0. Si tengo un modelo constitutivo muy complejo anisótropo, este 0 no va a implicar este 0. Pero para estos casos, si este valor es 0, este valor es 0. Si este valor es 0, este valor es 0. Pero si este valor es 0, este no es 0. Entonces, lo escribimos. Sabemos que las tensiones tangenciales asociadas a la dirección 3 valen 0. Y sabemos que la tensión longitudinal asociada a la dirección 3 no es 0. Justamente vale esto, porque las direcciones normales sí están acopladas entre sí. Conociendo esto, puedo reducir mi sistema. Y en vez de trabajar con ese sistema grandote de arriba de 6 componentes, lo puedo reducir a algo de 3×3. Lo reduzco a algo de 3×3 sin olvidarme en mi cabeza que el sigma 3,3, que no está ahí adentro, existe y vale eso. Queda fuera del sistema, pero existe. Y siempre que evolucione algo, va a existir y va a evolucionar. Cuando digo evolucionar, me refiero empiezo a cargar o aumentando cargas o aumentando deformaciones. Hay un proceso. Y ese sigma 3 existe y evoluciona. Pasar de lo de arriba a lo de abajo es extremadamente sencillo porque estamos planteando todo del lado de las deformaciones. Tengo un par de ceros ahí. Simplemente empiezo a eliminar columnas y filas a lo pavote. Sencillamente cancelo esto y cancelo esto porque están multiplicando cosas que valen 0. O que el sigma 3 sale de otro lugar, sale linealmente. Y esto es la matriz de rigidez para el caso de estado plano de deformaciones. Así linda y sencilla con parámetros de la ME, cuando le escriben con módulo de elasticidad y módulo de Poisson. De esta forma es la misma matriz, solo que escrita con elasticidad y Poisson. ¿Te escucho? Sí, no, está bien. Ahí es donde arrancamos con un estado plano de deformaciones. Sí. No un estado, o sea, es distinto a un estado plano de tensiones. Sí, y si es uno, no es el otro. Claro, está bien. Por eso aparece sigma 3,3. Claro. Bien, El tema perfecto. es que hacemos este sistema y no aparece el sigma 3,3 y tal vez alguno se olvida que existe Sí. y cree que es 0, pero no es 0. Sí. Está bien, está bien. Ahora que exista el sigma 3,3 implica que cuando vuelva a lo que vimos en la primera parte de la mañana, ¿no? De las superficies de fluencia, yo ahí tengo que poner también el sigma 3,3 aunque esté en un estado plano. Exactamente. Y ahí es donde la gente hace lío cuando hace estas cosas. Cuando pasás a fluencia y empezás a evolucionar tu sistema plástico, si no lo tenés en cuenta, lo haces mal. Y es muy difícil plantear eso como un estado plano. Entonces, generalmente, aunque tengas un estado plano, lo haces triple. Porque si te olvidás de eso, no lo podés evolucionar correctamente. Entonces, no hay que olvidarse que existe. En muchos casos es más difícil plantear bien un estado plano que, o sea, cuando haces las cuentas, que plantear el estado triple directamente. Pero bueno, Claro. ¿Sí? Quedó claro. Perfecto. Cuando pasamos a este estado plano, redujimos nuestro sistema. Esa sería la matriz de rigidez para estado plano, en función de E y de mu. Pueden calcular su inversa,
que no sé cómo se llama su inversa en castellano. Lo busqué en su momento y nunca le encontré el nombre. Esto lo suelen llamar matriz de rigidez. Esto nunca vi un nombre correcto y usado en todos lados. En inglés le dicen compliance matrix, pero no sé cómo se llama en castellano. Así que le dejé el nombre por las dudas en inglés. Pero bueno, es simplemente calcular la inversa de esa matriz si queremos, en vez de tener las tensiones generadas por las deformaciones generadas por las tensiones. Que no es tan fácil, o sea, es fácil de calcular una vez que tenemos esto. Una vez que tenemos eso, lo invertimos. No es tan fácil si vamos con la matriz de 6×6 y queremos ir a esto, por razones que vamos a ver más adelante. Pero bueno, depende cómo planteemos nuestro problema, si estamos en estado plano de deformación o de tensión. Estas son las matrices que vamos a utilizar para el comportamiento constitutivo en el caso de elasticidad de Hooke. Con la matriz esta de la inversa es más fácil demostrar esta parte de acá. En la diapositiva anterior teníamos que sigma 3,3 era igual a el parámetro de la ME por epsilon 1 más epsilon 2,2. Con esta matriz hacemos un poco de cuentas y podemos llegar a esta expresión y cómo vincular sigma 3,3 con las tensiones y no con las deformaciones. Y vemos que la tensión fuera del plano es proporcional a mu por las tensiones en el plano. Nuevamente, para materiales elásticos. Si mi material no es elástico, no calculo de esta manera sigma 3,3. Tengo que ver cómo me queda la cuenta. Y también hay gente que se equivoca con esto, que empieza a hacer plasticidad, y cuando quiere calcular sigma 3,3, como está haciendo estados planos, hace esto, y está mal. Si estamos haciendo plasticidad, hagamos plasticidad en 3D y no intentemos buscar relaciones, que es mucho más difícil. Comentarios al margen. Pero bueno, con esta matriz podemos despejar sigma 3,3 viendo cuánto vale epsilon 1 y epsilon 2 en función de sigma 1 y sigma 2. Hacemos cuentas y llegamos a esa relación. Entonces, mientras estemos en elasticidad, trabajamos en el plano, calculamos tensiones en el plano y después calculamos la tensión fuera del plano con esta relación. Y esto es un estado plano de deformaciones y las matrices necesarias para hacer estas cuentas. Pasemos a estado plano de tensiones. Es la misma historia, solo que ahora lo que es 0 está en el lado de las tensiones. Es decir, sigma 3 vale 0 y los taus o sigma 1,3 y sigma 2,3 valen 0. Recuerden que cada vez que pongo un índice distinto sería tau. Sigma 1,3 comúnmente lo escriben como tau y el sigma 3,3 comúnmente lo escriben como un solo subíndice y el resto se sobreentiende. Pero como estamos usando una notación tensorial, escribo los dos índices y llamo todo sigma. Entonces tengo este 0 y este 0. Y ahora hago lo mismo para empezar a calcular el resto de las cosas. Si estoy en elasticidad de Hooke, este 0 implica que esto es 0, porque este número no es más que esto dividido esto. Entonces, este 0 implica este 0, y este 0 implica este 0. Pero, al igual que antes, este 0 no implica este 0. Estas cosas son ceros, y por lo tanto, estos dos valores sabemos que son iguales a 0, pero este no. Y tendría que hacer lo mismo que antes y reducir mi sistema. Pero ¿qué pasa? Cuando lo planteo de esta forma, ya no puedo cancelar filas y columnas porque no tengo la matriz del lado donde tengo los ceros. Entonces, ese proceso es un poco más difícil. O sea, puedo resolver el sistema reducido, pero no es tan fácil como antes. Cuando reduzco este sistema, no me va a quedar eso. Estos parámetros me van a quedar totalmente distintos. Entonces, cuando veamos la matriz reducida de rigideces del estado plano de tensión,
tiene una pinta totalmente distinta a la matriz reducida del estado plano de deformaciones. Porque como los ceros están distintos, la cuenta es distinta. De hecho, la forma más fácil de hacer esto, que no lo tengo en la diapositiva, lo podría haber agregado, es, yo estoy planteando esto de esta manera. Tendría que plantear la inversa, así, y ahora sí, a esta inversa le cancelo filas y columnas sencillamente. Eso lo podría hacer más sencillo. Y ahí sí, bueno, les podría escribir esa compliance matrix de 6×6 y reducir 3 filas y 3 columnas para llegar a la de 3×3. No tengo todas esas cuentas, las hacemos y llegamos a esta matriz de rigidez de estado plano de tensiones, que es totalmente distinta a la matriz de rigidez de estado plano de deformaciones porque los ceros están en lugares distintos. Entonces llegamos a otra matriz. Y así como tengo la matriz de rigidez, tengo su inversa, que nuevamente no es la misma, no tiene la misma forma que la matriz de rigidez de estado plano de deformaciones. Y con esta matriz, sí calculamos cuánto vale el epsilon 3,3 que vale 0. Es decir, sigma 3,3 vale 0, porque estoy en estado plano de tensiones, epsilon 3,3 no, y vale esto. Fuera del plano tengo deformaciones, pero no tengo tensiones. Esa deformación que tengo la calculo de esa manera. Nuevamente aparece mu, que es razonable porque la deformación fuera del plano se debe a las tensiones en el plano por mu y influenciado por la rigidez. Más rígido, menos se deforma. Ese resultado es por ahí un poco más intuitivo, ¿no? Es obvio que si estiro una placa en 2 direcciones, en la tercera se va a reducir su espesor, ponen. Sí, igual el otro también era intuitivo. Sí, pero por ahí más físico, no sé. Si me imagino algo que no se puede formar en este sentido, una presa. Yo aprieto la presa, se quiere expandir, no puede, queda comprimido. Entonces, quiero comprimir esto, comprimo esto. Tal vez no estamos acostumbrados. Lo que es intuitivo no es porque, voy de vuelta, el sentido común no es algo con el que nacemos y tenemos ese instinto. El sentido común depende de nuestra experiencia. Tal cual. Para vos, la chapa era intuitiva porque tal vez te acostumbraste a trabajar en placas. Para mí, imaginarme esto en una presa es obvio, pero bueno, ya lo vi 1000 veces. Cualquier cosa es obvia después de verla suficientes veces. Pero no, esto lo podemos pensar de esa forma y como dijiste vos, tiene sentido cuando solicito mi chapa, si la estoy comprimiendo, se va a querer expandir en la otra dirección. Bien, y esto es las formas, las cuentas, las matrices que usamos para hacer estados planos de tensiones. Y esta pinta es distinta a la anterior, entonces tengo que elegir si es o de tensiones o de deformaciones. Y no elegir, en realidad, tengo que analizar mi problema y ver qué pasa con mi problema. Estas matrices que estamos planteando para el material isótropo, homogéneo, elástico y lineal, lo podemos plantear para otras relaciones y lo podemos plantear para un material ortótropo, por ejemplo, y es la misma historia. Y vamos a buscar la matriz de rigidez del material ortótropo, o en este caso, de la inversa de esa matriz de rigidez, porque como dije recién, cuando estamos trabajando con estado plano de tensiones, es más fácil hacer el álgebra cuando los ceros están del lado donde tengo la matriz. Y acá me salteo las cuentas simplemente porque no son importantes. Pero bueno, agarro esa matriz de rigidez, me fijo dónde tengo ceros, empiezo a cancelar pilas y columnas y achicar el sistema a esto. Entonces podemos plantear el estado plano de tensiones para el material ortótropo. Que si lo ponemos de otra forma, se escribe de esta manera. Es decir,
Esta frase es simplemente para recordarles que cuando teníamos ortotropía teníamos 9 parámetros independientes. Cuando paso a un estado plano, como tengo muchos ceros, hay muchos de esos parámetros que no me entran en juego y paso a tener únicamente 4 parámetros independientes y puedo, que son justamente estos 4 acá, 1, 2, 3, 4, que puedo plantear directamente los parámetros de esta forma y llamarlo 1, 2, 3, 4, pero a la gente le gusta escribir esto en función de módulo de elasticidad y de mu, y entonces lo escribe como el módulo de elasticidad en dirección 1, el módulo de elasticidad en dirección 2, que son las dos direcciones de ortotropía, y un Poisson XY que es distinto al Poisson IX. Que eso es medio raro para nosotros. Ya no hay un Poisson, hay dos en el ortótropo. Este no es igual a este. Pero como necesitábamos que esta matriz sea simétrica, esto sí es igual a esto. Entonces, este Poisson está vinculado con este Poisson. Esto es muy común de ver en bibliografía estructural, y a mí, que no vengo mucho de esa rama, me llama mucho la atención de por qué queremos forzar estos poissones en cosas que no sé si son poissones, como que para mí son parámetros, pero es muy común en ingeniería estructural hablar del comportamiento del material ortótropo en función de la rigidez en una dirección de ortotropía, en la otra, que es perpendicular, y de un Poisson XY de otro Poisson IX. O en realidad esto debería ser Poisson 1,2 y Poisson 2,1. Esto es un error que tengo en la diapositiva. Si trabajo en principales, tengo que escribir todo para corregir y subir nuevamente con 1,2 y 2,1 y no XY. Pero bueno, tengo esos parámetros de Poisson que no son independientes entre sí por la simetría que tiene la matriz. Y después un parámetro de corte. Uno solo porque estoy en el plano. Este ejemplo es simplemente para mostrarles que lo mismo que podía plantear para Hooke, lo puedo plantear para otras relaciones. No es exclusivo de Hooke el tema de estados planos, pero cada vez que paso a estados planos, tengo que ver que tengo ceros, tengo que agarrar la matriz completa y empezar a operar para ver cómo reducir mi matriz en base a esos ceros. Y no lo hago únicamente porque es más fácil trabajar con algo de 3×3 que algo de 6×6. No es por eso que uso estados planos. Vamos a ver más adelante. Reducir mi sistema de 3×3 a 6×6, una computadora se te ríe. Es lo mismo. No estamos queriendo hacer menos cuentas con una matriz. Queremos usar estos estados planos para otras cosas. Que vamos a ver más adelante. El ejemplo del estado plano ortótropo es porque es bastante común, o existe. Por ejemplo, cuando queremos hacer una placa, pero mi placa es de los materiales compuestos que se arman haciendo bandas en una dirección y bandas en la otra. Entonces tenemos fibras en una dirección y fibras en la otra. Y al usar este material compuesto, lo que termina haciendo es generando un material que trabaja como si fuese ortótropo y termina siendo estado plano. Entonces, estos materiales se modelan con un estado plano ortótropo, con la matriz que vimos antes. Y hay un ejemplo en el campus que no hice yo, que había hecho Tomás del Carril, que era el docente hace 2 años, o 3, 2 años creo, que hizo un ejemplo de esto en MathCAD, de ver cómo es el comportamiento de una de estos materiales compuestos, asumiendo estado plano, porque si es una placa es un estado plano. Pero bueno, tenga el comportamiento que tenga, tengo que ver cuál es mi material, ver el comportamiento constitutivo de ese material y empezar a reducirlo a mi sistema plano. Para hablar un poco más de este sistema plano, podemos acá visualizar, tal vez, para mí es más fácil, lo que son las direcciones principales. Entonces, estoy en el estado plano y fuera del estado plano, sigma 3 vale 0. Y sigma
1,3 y 2,3, todo fuera del plano vale 0. Porque estoy en estado plano de tensiones. Entonces, tenemos un estado tensional que es este. Tengo sigma y tengo tau. Y en mi sigma y tengo tau y fuera vale 0. Calculo las direcciones principales de este estado y me da la dirección 1 y la dirección 2. La dirección 3 ya sabemos que está fuera del plano. Siempre tengo 3, dibujo 2 porque me olvido de la otra dirección, ya sé que vale 0. Entonces, los ejes principales son las direcciones en las que tengo que orientarme para tener únicamente sigma normal y no tener tau. Entonces, busco las coordenadas, las direcciones que tengo eso, y roto el cubito para tener sigma 1 y sigma 2. Y ahora, este sigma 1 y sigma 2 van a ser el mayor sigma posible y el menor sigma posible. También por eso son útiles las tensiones principales. Siempre me dan el mayor y el menor. Relativa. Tal vez el menor o el mayor es fuera del plano, pero bueno, fuera del plano vale 0. Y después tengo acá las otras dos. Si las dos son positivas, en realidad, como estamos dibujando en este caso, ambas son positivas. La mayor va a ser esta. La menor, perdón, la 1 va a ser esta, que es la más grande. La 2 va a ser esta. Y la 3, que vale 0, en realidad, estrictamente hablando, es la menor tensión principal. Pero bueno, dentro del plano, esta es la más grande y esta es la más chica, dentro de mi plano. Y lo que vamos a hacer ahora con estos videos es empezar a rotar alrededor de mi plano. Es decir, cuando vine de esto a esto, roté. Y para esta dirección, tengo esta tensión normal y esta tensión tangencial. Y lo roté, y ahora para esta dirección, tengo esta dirección normal y nula tensión tangencial. Así como roté a ese sigma 1 y ese sigma 2, podría haber rotado a otra dirección, esta, y iba a tener cierto sigma y cierto tau. ¿Sí? ¿Me siguen? Debería rotar mi cubo, pero lamentablemente para hacer el gráfico, rotar el cubo es muy complicado. Entonces, este gráfico de acá, lo que va a hacer es dejar el cubo fijo y el rotar el cubo lo va a representar dejando ese cubo fijo, digamos. En vez de estar rotando el cubo, tengo el cubo y simplemente lo voy calculando para direcciones distintas. Como que roté el cubo, pero lo vuelvo a mirar ahí. Roté el cubo y lo vuelvo a mirar ahí. Siempre lo miro derecho porque si no dibujar esto es imposible. Y a medida que roto ese cubo, lo que hago yo es buscar tensiones distintas. Yo dije que cuando estoy apuntando en la dirección 1, veo esto. Cuando estoy apuntando en la dirección 2, me voy a parar acá. ¿Sí? Cuando yo busque la tensión asociada a una dirección que está a 45 con 1 y con 2, me voy a parar acá. Entonces, cuando yo voy rotando, me voy a ir moviendo a lo largo de esta circunferencia. Y estas rectas van a indicarnos en dónde estamos en esa circunferencia. Y a medida que esto rota, y va a ser un video esto, que se va moviendo a lo largo de esta circunferencia, si quiero ver cuánto vale sigma y tau, lo voy a ver acá arriba. Cuando estoy al principio, voy a estar parado acá, con esta coordenada, y parado acá, con esta coordenada. Y por eso tenemos acá arriba una flechita grande, una línea grande y una línea chica. Esta línea es esta longitud y esta línea es esta longitud. Cuando me pare acá y rote en esa dirección, el sigma va a reducirse y el tau va a aumentar. Y voy a ver cómo esta línea se vuelve más chica y este tau empieza a crecer. ¿Hasta cuándo crece tau? Hasta que llegamos ahí. Y cuando llegue acá, voy a ver que de repente el tau va a llegar a un máximo y después va a empezar a bajar. Entonces, nuevamente, el tau aumenta y baja. Pero el sigma
siempre baja. Y entonces acá esta línea va a seguir bajando hasta que eventualmente es una línea corta sin tau, que es este punto. Una línea corta sin tau que va a ser justamente esa línea de ahí. Estoy hablando únicamente de esta cara, pero lo mismo va a pasar acá, porque si yo roto, en realidad no roto una dirección, roto las dos. Así que veamos el video y después volvemos a explicar. Veamos de vuelta el video, viendo únicamente el cubo de arriba y veamos cómo esta línea va bajando y va aumentando el tau. Crece el tau, disminuye el tau. Crece el tau, disminuye el tau. Y cada vez que el tau es 0 es que llega a una principal. Podemos ver adicionalmente, perdón, que cuando llego a un 0 acá, llego a un 0 acá. Porque cuando uno está en el principal, el otro está en el principal. Y cuando uno está en el máximo, el otro está en el mínimo. Porque cuando uno está en esta dirección, el otro está en esta. Eso que vemos acá de cómo cambian las tensiones para distintos planos, es lo mismo que representa la circunferencia de Moore. De vuelta, botón incorrecto. A medida que voy rotando, en realidad hay dos puntos que estoy indicando, porque cuando tengo un plano acá, el otro plano está acá. Y este va evolucionando así y baja su sigma, y este va aumentando su sigma. Y cuando uno llega acá, el otro llega acá. Esto es una representación de cómo cambian las tensiones a medida que elijo un plano distinto. El punto es el mismo, el estado tensional es el mismo, cada plano tiene una tensión distinta. Que este dibujito solo lo podemos hacer si estamos en un estado plano. En el estado triple es lo mismo, pero tendría que empezar a rotar el cubo para cualquier dirección y ya no podemos hacer el videíto. Bien, esto era simplemente por si a alguien le servía la representación gráfica de ejes principales. No es tan útil en la vida, pero para entender qué está pasando cuando cambiamos los ejes. Y no tiene nada que ver con estados planos, es simplemente un esquema que podemos hacer en estados planos. Felipe. Sí. Ahora, cuando yo quiero calcular el corte máximo en este estado plano, sería sigma 2 menos 0 dividido 2, ¿no es cierto? El corte máximo dentro del plano no es el corte máximo que tiene el punto. Está bien. El corte El máximo corte dentro del plano dentro del plano es es este punto. Sí, está bien. Pero Ahora, en realidad, sí, si hacemos Moore completo, es el tau máximo que bien. tiene el punto. Ese tau máximo se da, digamos, en el otro, no sé cómo decirlo, en el otro plano, digamos. Se da en un plano, no se da, o sea, estamos en el plano este, y ahora estamos viendo lo que pasa acá. Sí, está bien. En esta dirección vale 0, en esa dirección, pero en esta no. Está bien. Va a haber una dirección por acá que tiene el corte máximo. El corte máximo, está bien, perfecto. Que no es perpendicular al plano, pero sí no está contenido por esto. No es perpendicular, pero está sí, te entiendo. Y de hecho está a 45 grados con el plano. Porque está a 45 de este y a 45 del principal, hay que buscarlo. Está en un lugar a 45. Exacto, sí, está bien, entendí. Bien, esto para hablar un poco de ejes principales, pero volvamos a estados planos. ¿Por qué sirven los estados planos? Porque hay muchos casos estructurales que son estados planos. Entonces, los podemos representar con estos estados y hacer cuentas analíticas y modelos numéricos para estos casos particulares. En el estado plano de tensión, tenemos que fuera de la cara no hay tensiones. Entonces, siempre que tenemos algo tipo una chapa, tenemos un estado plano. Es una cara libre, esto no tiene tensión. Cuando hacemos una viga, vamos a hacerlo un poco más largo, mejor. Cuando hacemos una viga, y esa viga es de pequeño espesor,
podemos asumir lo mismo. Esta cara es libre, entonces ese sigma vale 0. Y esa viga la podemos modelar como un estado plano de tensiones. O representar. Vale para las chapas. Las chapas son elementos planos, o sea, elementos planos, es decir, no de estados planos. Un elemento plano con dos direcciones más grandes que la tercera y cargas contenidas en ese plano. Eso es una chapa. Las chapas son estados planos de tensión. Las chapas son estados planos de tensiones. Las placas no. Una placa es un elemento plano, pero sigma 3 va ahí. Entonces, formalmente, no es un estado plano de tensiones, porque ese sigma 3 no vale 0. Porque es justamente donde estoy aplicando mi carga. Chapas, estados planos. Y hay otros ejemplos. La viga de por sí, como tiene espesor, empieza a hacer ruido. Y si quiero modelar fractura en vigas y haces un estado plano, medio que hiciste muchísimo ruido. Porque cuando empieza a fracturar, aparecen ahí tensiones en esa dirección. Entonces, cuándo vale y cuándo no vale, siempre relativo. Nunca es un estado plano. Lo puedo más o menos representar correctamente como un estado plano. Las placas entonces son estados planos de tensiones y después estados planos de deformaciones se suelen dar cuando tengo una dirección más o menos infinita. Cuando tengo una dirección más o menos infinita. Por ejemplo, las presas. Si esto es una presa y es lo suficientemente largo, el costado de la presa o tengo algo que me restringe esa deformación, se apoya contra roca y puedo asumir que está quieto, o tengo algo que restringe la deformación o es realmente infinito, entonces no puede deformarse, y entonces eso no se puede deformar en esa dirección y puedo asumir que eso es un estado plano de deformaciones. Para hablar un poco más de ejemplos, no solo tiene que ser una presa, sino que cuando tengo un suelo, ese suelo lo puedo generalmente representar como un estado plano. Porque la mayoría de los casos es infinito. Hago una excavación, si la excavación es más o menos larga para el tamaño de la excavación, entonces el resultado de estado plano me va a dar bien y puedo representar ese suelo como un estado plano. Esto no es una excavación, esto es un talud. Si tengo un talud y ese talud es más o menos igual en una longitud grande, lo puedo representar como un estado plano. Obviamente, si ese talud, o sea, el talud así, fuera del plano, en realidad es una cosa media curva, eso no va a estar bien representado con un estado plano. Necesito que ese talud, en una longitud más o menos larga, sea un talud. Mientras más parecido sea esto, mejor es el modelo o la teoría. Cuando alguien me había preguntado cuándo hacemos modelación de suelos, estos taludes muchas veces queremos verificar que no se caigan, es decir, estas son cosas naturales, que la naturaleza le dio esta forma, y queremos asegurarnos que cuando alguien le ponga ahí arriba, esto no falle. Entonces hacemos un modelo plano de deformaciones de ese talud. Y vemos ahí ploteado, por ejemplo, con esas cruces rojas, lo que son las direcciones principales. Arriba la dirección principal es perfectamente vertical y alejado del talud es perfectamente vertical, pero pegado al talud es justamente perpendicular a la superficie. Acá arriba es así, pero en el talud se inclina junto con el talud. Eso genera que en algún lugar intermedio las direcciones principales empiecen a inclinarse. Y abajo, como claramente acá le pusimos apoyos apoyos así no, justamente apoyos así,
y aparece una reacción en esa dirección, también se me inclinan las direcciones principales abajo. Y abajo quedan inclinadas. Cuando nos alejamos del talud, quedan verticales y horizontales. Y esto es un modelo numérico, esto salió realmente de un programa, que muestra una modelización de un estado plano de deformaciones. Siempre que tengamos algo de ese estilo, una presa, un dique, algo muy largo, un túnel de suficiente longitud, la mayoría de los túneles se modelan como estados planos, o para la gente mecánica, tubos a presión o rodillos de apoyo, como ese eje es más o menos largo y la barra es más o menos larga, podemos llegar a asumir que no se deforma en la dirección de la barra y modelar esas cosas como estados planos de deformaciones. Como estados planos de tensiones, como dije antes, son las chapas o las vigas. Si modelo una ménsula corta y esta ménsula tiene un espesor pequeño, esa ménsula corta la puedo modelar como un estado plano de tensiones. La viga la podría modelar como un estado de tensiones. Esto no se suele usar porque la barra se parece lo suficiente, pero cuando voy a una ménsula, la ménsula no es una barra, entonces para modelar una ménsula podemos representarla con un estado plano de tensiones. Y el otro ejemplo muy común de estado plano de tensiones que se usa son vigas de gran altura. Las vigas de gran altura, por más que sea una cosa apoyada de esta forma, al tener una altura grande no la puedo modelar como una barra, pero sí la puedo modelar como un estado plano de tensiones, para tener una mejor idea de dónde comprime y dónde tracciona. Vuelvo un segundo para atrás. Cuando digo modelar, en mi mente, en la mayoría de los casos, me imagino un modelo numérico, pero no es únicamente un modelo numérico. Vamos a resolver esto analíticamente. Para hacer eso analíticamente, tenemos que usar un modelo matemático. Entonces, lo modelamos matemáticamente como estado plano de tensiones. Y modelamos esto, y justamente lo que dibujamos acá vuelven a ser direcciones principales. No me sale el nombre, isostáticas de tensión. Esto me dice dónde comprime, la dirección que comprime y la dirección que tracciona. Es decir, cuando le aplique esa carga, esto va a comprimir acá arriba y traccionar acá abajo. Y esa tracción se inclina y lo dije mal de vuelta. Se va a traccionar acá arriba y esa tracción se inclina a medida que avanzamos. Y es máxima en ese lugar donde se juntan las rectas. Eso es lo que estoy dibujando ahí, no solo la dirección de las coordenadas principales, sino que mientras más cerca estas líneas, mayor es el valor, la magnitud. Ahí tengo la mayor tracción, acá tengo la mayor compresión. Y si quiero armar una ménsula de forma muy complicada, meto una barra que siga esa dirección. Pero eso me trae problemas, entonces muchas veces meto una barra así y meto una barra así. Lo mismo con abajo, Con lo de abajo, estos modelos me dan una solución del estado plano que me permite dimensionar las estructuras. Con suelos me permitía ver si fallaba, si se deformaba y esas cosas. En estos casos estructurales me permiten ver cuántas armaduras tendría que poner y dónde poner las armaduras, porque en una viga de gran altura justamente vemos acá que la tracción se concentra únicamente en ese sector, y mientras más grande es, la tracción se limita en ese sector y la compresión, fíjense que es máxima en ese tramito y dejamos de tener la compresión máxima arriba de todo. Entonces el brazo de palanca ya no es la altura de la viga, sino que es cada vez más chico. Y esto es por esta razón que cuando tenemos una viga de gran altura no la calculamos como una viga normal, o usamos alguna
teoría o alguna referencia o alguna aproximación para ver cuánto le ponemos a ese brazo de palanca, o hacemos un modelo y vemos realmente dónde aparecen las tracciones, dónde aparecen las compresiones, para cuando dimensionamos la fuerza necesaria acá abajo, la dimensionamos tomando un brazo de palanca correcto. Estos resultados siempre nacen de algún modelo de estado plano. Cuando van a un libro y les dice qué hacer, ese libro, para sacar esos dibujos, resolvió de alguna forma, analítica o no, este estado plano y llegó a estas conclusiones. Si tengo la carga arriba, fíjense que no es lo mismo que tener la carga abajo. Cambia cómo se distribuyen los esfuerzos. Y para resolverlo, lo hago con un estado plano. Bien, avanzo un poco y después vuelvo a estas cosas. Bien, entonces acá hay un ejemplo de un estado plano. Y en este estado plano, lo que tenía era una excavación. Esto tenía suelo, saqué el suelo. Y cuando saqué el suelo, para que no se caiga, construí un talud y le puse anclajes. Perdón, construí un tabique y le puse anclajes. No vamos a hablar de cómo modelar esto es un proceso constructivo complicado. Vamos a hablar simplemente de este modelo, si está bien o está mal. Esto lo metemos en un modelo numérico y le decimos al modelo ese estado plano de deformaciones. Pero este modelo, ¿está bien decirle que es un estado plano de deformaciones? ¿Es plano de deformaciones? Pasa que los anclajes son elementos puntuales. Bien. Para hacer estado plano de deformaciones, recuerden que tenía que ser infinito en esa dirección o estar limitada su deformación en ese sentido. Entonces, básicamente, cuando le dije al programa, este es un estado plano de deformaciones, es básicamente decirle al programa, esos elementos, todos, el sólido, la barra, el tabique, todos, son infinitos fuera del plano. Este tabique y este anclaje. Entonces, para el caso del tabique, ¿está bien decirle esto va a andar con un estado plano de deformación? Para el tabique. Para el tabique sí. ¿Alguien me habló y se escuchó bajito? Para el tabique sí. Para el tabique sí, el tabique va a ser 2D. Pero como dijo Martín antes, ese anclaje no, porque ese anclaje en realidad es algo puntual. Lo tengo que modelar 3D para modelarlo correctamente. Porque no va a ser algo que no se deforme. Esa zona, no va a ser algo que no se deforme fuera del plano. Esa zona se va a deformar fuera del plano. El suelo que saqué de acá, si no es una excavación corta, la puedo modelar como un estado plano. La carga puede ser plana dependiendo de qué carga tengo. Si es un camión en un lugar particular de ese lugar, no va a ser realmente plana. Si es una carga distribuida realmente que voy a tener en toda esa excavación, sí, va a ser bien representada 2D. Esto lo que me genera es que cuando haga estas cosas, tal vez estas zonas alejadas de los puntos problemáticos, que recordamos el punto problemático es el tabique, las zonas alejadas van a dar un buen resultado. La zona del bulbo de anclaje, el bulbo de anclaje es el bulbo alrededor del anclaje. La zona del bulbo de anclaje va a tener tensiones y deformaciones no muy realistas. Pero fuera de esa zona, el modelo me va a andar bien. Entonces, puedo tal vez modelar esto como un estado plano, teniendo cuidado de no creer que el sigma que me diga ahí va a estar bien. Ahora, cuando uno quiere resolver este tipo de problemas, lo que quiere resolver en realidad son las tensiones en esos puntos particulares, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que...? O sea, No, abandonar... Generalmente, justamente no haces eso. Si vos haces este modelo, no dimensiones el anclaje con el modelo numérico.
Esto lo vas a usar para calcular desplazamientos en tu tabique. ¿Cuánto se mueve esto? Porque esto se deforma y depende cuánto es la altura de la ficha, se deforma más o se deforma menos. Esos desplazamientos lo vas a modelar bien. Entonces, usa el modelo para medir esas deformaciones, para ver si esto falla o no. Porque la falla, cuando falle, no falla por acá. Cuando falla, si falla, depende cómo falla, ¿no? Tal vez te falla por ahí. Y esta falla te la va a captar bien. Entonces, podés usar el modelo para ver falla global, podés usar el modelo para ver desplazamientos debido a servicio, pero no uses el modelo para dimensionar ese bulbo de anclaje. Dimensionalo por separado. Inclusive puedes usar el modelo para sacar una fuerza. Y esa fuerza, usarla en una cuenta para dimensionar el anclaje. No uses el modelo para el anclaje. Listo. Se entendió. Entonces, usás el modelo y en la parte que anda, anda, y en la parte que no, no. Y entonces tenemos cuidado, porque el programa no sabe. Vos le dijiste estado plano de formaciones y vos tenés que saber cuándo es estado plano y cuándo no. Bien, nuevamente estamos hablando de estados planos y de repente en la diapositiva me apareció algo que se llama axil simetría. Axil simetría no dice estado plano y no es un estado plano. Es axil simetría. Ahora, ¿por qué está en esta diapositiva? Porque los problemas axil simétricos se pueden modelar como un plano. No son un plano, se pueden modelar como un plano. ¿Y por qué se pueden modelar como un plano? Estamos hablando de axil simetría. Axil simetría, más o menos el nombre lo dice, tengo simetría Una pregunta. axil. Una presa de arco sería un caso como axil simétrico, ¿no? Depende de lo que generalmente tal vez va a estar mejor modelarlo como un estado plano. Igual, si quieres hacer eso bien, olvídate, hacer un 3D. Listo. Depende de qué querés hacer y cuál es la precisión de lo que querés hacer, pero cuando entras en esas cosas, inclusive W, bien. Tenés una... Voy a intentar hacer un dibujo muy difícil de hacer. Tenés cierto terreno que tiene esa forma. Tenés un valle ahí. ¿Sí? Y en ese valle le querés construir una presa, y ni siquiera una presa de arco, una presa sencilla de, no sé, materiales sueltos. Si esta longitud es muy chica, o es similar a esa longitud, tu modelo plano va a fracasar. Porque eso no va a ser un modelo plano. Porque si eso falla, o sea, acá después de algún lado, elegí algún lado, de arriba, mala elección con mi color, bueno, pongamos tierra. En algún lugar lo llenás con algo, agua, relaves, lo que te divierta, eso va a generar un empuje. La falla de eso no va a ser una falla de estado plano, porque va a estar influenciada por esa distancia y va a ser una falla de arco. Hacé tu modelo plano, hacelo, porque el modelo plano va a ser mucho más barato, mucho más rápido, mucho más simple. Hacete el modelo plano. ¿Querés hacer un modelo exacto? Hacé el modelo 3D y sacás falla global del modelo 3D y la parte que sí es plana del modelo plano. Entonces, depende de, no es solo por ser una presa de arco, depende de las longitudes. Y hay ciertos casos donde no es perfectamente plano, pero lo representás como porque es más sencillo. Nuevamente, perdón, en mi mente me voy a métodos numéricos porque trabajo en esto. Haces el estado plano igual porque el estado plano es gratis. Hacer un modelo plano lo haces en un día, depende de tu experiencia, lo haces un poco más. Un modelo 3D tardas 3 semanas. Hacé el plano porque es gratis y después si es importante y relevante haces el 3D. Hacés los dos. Gratis está ahí, tampoco un día. Pero la diferencia de cuánto tardás uno y cuánto tardás el otro es órdenes de magnitud, no por el costo computacional, sino para hacer esa geometría y hacer todas estas cosas. Entonces haces ambos y el 3D te lleva mucho, mucho más. Axil simetría. Axil simetría es cuando tenemos un eje de simetría.
Un eje de simetría es lo que dice la palabra, tenemos un eje, y cuando rotamos alrededor de ese eje, siempre tengo lo mismo. Si quiero modelar un pilote, el pilote es axial simétrico. Cargo mi pilote y el pilote es axial simétrico. Tengo el mismo pilote y después tengo suelo en todos lados. Si quiero modelar una tubería, y quiero modelar la tubería mirando la tubería en su eje, esa tubería es un modelo axial simétrico. Es decir, quiero modelar una tubería, ciertas casas de tubería a presión, lo puedo modelar con un modelo axial simétrico. Quiero modelar alguna excavación, pero excavación para abajo, circular, modelo axial simétrico. Entonces, siempre que tengo simetría, alrededor de un eje es axial simétrico. Y cuando tengo eso, como lo puedo modelar, como es igual a medida que giro alrededor de ese eje, es suficiente para mí modelar únicamente ese plano. Y después tengo lo mismo cuando voy girando. Entonces lo modelo como un plano. Les hago una pregunta. Tengo axial simetría. Esto, imagínense, o un tubo a presión o un pilote que están hincando, lo que les sea más fácil depende de su experiencia. Y les pregunto, ¿qué es cero? Fuera del plano, ¿qué es cero? ¿Tengo tensión cero? ¿Tengo deformación cero? Perdón, Felipe, antes que eso, una pregunta. Si tengo un tubo sometido a presión interna, ¿el plano que analizo no sería un plano perpendicular a la longitud del tubo? Depende de qué quieres analizar. Y si Bueno, la pero pregunta estaríamos en este caso. es muy válida. Si vos tenés este tubo y lo que querés ver es cómo se deforma eso así, no estás haciendo axial simetría. No estoy haciendo Eso- axial simetría. Eso es, de hecho, eso es estado plano de deformaciones y el tubo es lo suficientemente largo. Exacto. No es este caso, entonces, está bien. No, yo me imaginaba cuando, sí, no sé si es el mejor caso. Sí, no es el mejor caso. Si quiero, pero bueno, puedo esa O sea, eso yo te digo es un estado plano de tensión, digo. deformaciones. Si ese tubo, lo más probable es Bueno, que pero si considero que el tubo es muy largo y, bueno, está bien, no consideras que el tubo es considero. muy largo, entonces no se deforma fuera en esta dirección. Epsilon en esa dirección parece, si es muy largo. Está restringido de deformarse, si es infinito, y entonces Bueno, aparece. aparece tensión. Bueno. Sí, está bien. Entonces, ese tubo estado plano de deformación. Está restringido porque es infinito o porque tiene algo que lo restringe. Está bien. Ahora, si yo quiero analizar solamente, digamos, porque esa tensión no es la que más compromete al tubo, sino quiero analizar las tensiones radiales y tangenciales. Eso sí lo analizo en un estado plano de tensión. No, ese es justamente el problema. No depende de qué quieres analizar vos, depende de qué es el problema. Porque tal vez no te interesa esa deformación, pero te influye el resultado. Tengo el tubo. Horrible, vamos de vuelta. Tengo un tubito y le vamos a poner el tubo cierta longitud, no infinita. Fíjate que yo acá le voy a poner una presión. No importa dónde estamos en Argentina, siempre hay alguien comprando termotanques. Tengo cierta presión. Si yo te digo que este lugar no se deforma, me aparece un sigma. Sí. Ese sigma, ¿qué va a hacer? Sí, está bien, te entiendo. Ese sigma me va a terminar generando que no lo pueda deformar, porque yo esto lo expando. Y cuando lo expando esto, se quiere, al revés, si yo expando esto, se quiere achicar.
ese sigma va a decir, no, yo no me quiero achicar. Entonces te va a tirar para acá, entonces te va a achicar el tubo. Entonces, este sigma distinto de 0 te va a cambiar tus tensiones en ese tubo. Exacto, está bien. Y no puedes decir, no me importa el sigma, no lo tengo en cuenta. No, está bien, tenés razón. Tenés que decirle, no, ¿para qué es? ¿Estado plano de tensiones o de deformaciones? Si tengo el tubo restringido, deformaciones, existe sigma. Y de la misma manera, si estabas analizando un tubo que era libre de dilatarse, entonces sí, hubiese sido de tensiones. Y no lo podés modelar como estado plano de deformaciones porque te da el resultado incorrecto. Si es libre de dilatarse en su eje, depende del problema y tenés que usar el estado plano acorde. Está bien. En este caso es muy sencillo, podés hacer la cuenta y ver que te da distinto. Cuál es más real depende del problema y no del tubo. Y mucho menos, nunca depende de qué queremos nosotros. Igual eso es muy común, o sea, no podemos salvar ese problema, siempre vamos a ver lo que queremos ver. En el curso de análisis numérico que damos en otra materia que da Friso, arranca Alejo hablando de justamente una frase, creo que era Nietzsche, que decía, toda convicción es una prisión. Si vos estás convencido de algo y arrancás un problema buscando eso, vas a forzar a encontrar eso. Y por vos meter tu convicción, te vas a vos limitar al resultado correcto. Entonces, tenés que intentar arrancar el problema sin convencerte ya de cuál va a ser el resultado. Porque si no, vas a forzar los parámetros para que te dé el resultado que querés. Sí, está claro. Bien, vuelvo Bueno, al estado. entonces, perdón, última. Entonces, en el tubo ese con la presión interna, digamos, sufre una tracción si lo querés expandir hacia afuera. Si lo querés expandir hacia afuera. O una compresión. Bueno, pero sufre un de esfuerzo axial, digamos. ¿Sí? O sea que la superficie de falla, en caso de fallar, no sería longitudinal, sino que tendría un ángulo de inclinación. Como sería una hélice, digamos, una cosa así. Por así decirlo. Depende de tu. Sí, me O parece sea, que sí. el plano de falla va a ser un plano inclinado respecto del longitudinal, no va a ser longitudinal. La verdad que nunca lo pensé, pero sí. Entonces sería como. La tensión máxima va a estar en otra dirección. ¿Sabes? No, pero para tener idea, porque por ahí. Yo no sé si la tensión máxima Nunca lo está en había otra pensado. dirección. No estoy seguro, porque por más que tengas axil, tal vez la deviatórica máxima sigue estando en el plano. No sé, tendría que plantearlo un poco mejor. No me animo a decirte ni que sí ni que no. Ok, está bueno para jugar después entonces. Claro, porque medio que tengo que pensarlo bien. Sí, no, hay que hacer cuenta, hay que hacer cuenta. Esa es la otra, intentemos no hablar sin saber. Podemos pensarlo así, pero no tanto de hablar sin saber. Sin saber en el sentido de sin estar seguros. Habría Claro, que sí. fijarse bien, pero sí, aparecen tensiones en esa dirección. Listo. Axil simetría. Estamos a axil simetría, tenemos esta cosa simétrica y la pregunta era, fuera de ese plano, porque yo voy a representar un plano y no voy a modelar el 3D, modelo el plano o represento el plano. Nuevamente, modelo o numéricamente o analíticamente, depende de que quiera resolver. Vamos a hacer cosas analíticas en esta materia y hacer un modelo analítico, axil simétrico o estado plano de tensiones, analítico. Y cuando haga ese modelo, ¿qué es cero fuera del plano? ¿Hay tensiones nulas fuera del plano? ¿O hay tensiones no nulas? Si yo tengo esa... ¿Hay tensiones nulas? Bueno, Si yo tengo ese pilote, imagínense una barra, o lo que quieran, una barra, tal vez es más normal, y esa barra le empiezo a comprimir. Esto es axil simetría. Cuando apriete esa barra, empiezo con deformaciones que tal vez es más fácil. Sí. No, No va a haber distorsiones, digamos.
Bien, antes de esa palabra, ¿va a haber una deformación? ¿Se va a cambiar el diámetro? Sí. No, ¿Se va a expandir? no cambia. ¿Se va a contraer? Va a estar Cuando- confinado. En principio, si la deformación va a ser infinitesimal. ¿Es cero o es chiquita? O sea, si yo tengo una probeta y la aprieto, ¿se agranda? Sí. Sí. Si se agranda, entonces fuera del plano es dirección tita, porque vamos a hacer esto en polares. No lo dije, pero bueno. Es algo, tengo un eje. Si tengo un eje voy a usar polares, no porque quiera complicarles la vida, sino porque se las quiero simplificar. Y entonces vamos a elegir dirección radial, dirección del eje, me salió inclinado, dirección del eje y dirección tita. Y cuando represente mi plano, fuera del plano, fuera de esto, fuera del plano acá, es dirección tita. Entonces, en dirección tita, tengo una deformación, porque cuando yo aprieto esta barra, se agranda. Y cuando aprieto esta barra, ¿aparecen tensiones en esa dirección tita? Cuando yo apriete la barra, ¿es libre de... ¿Está libre la cara o tiene algo contra que se choca? Tengo que borrar un poco el dibujo. Esta cara, ¿tiene algo en esa dirección que le puede generar una tensión? A veces es difícil ver que no vale, que vale un valor. ¿Están seguros? ¿Alguien está Está el seguro? mismo material presente como impidiendo eso. Claro, la razón que ahí chocamos es porque nuestra mente está intentando demostrar algo que es difícil de demostrar. Pero en vez de demostrar que hay una tensión, y eso es indemostrable, ¿podemos demostrar que no hay? ¿Podemos asegurar que vale cero? No. Entonces, en principio, no vale cero, vale algo. ¿Cuánto vale? Va a depender del problema, pero vale algo. Porque justamente como estaba diciendo, no me acuerdo el nombre, Martín, esta cara, acá hay otra cara. Entonces, no está libre. Está justamente, este es mi eje, giro alrededor de mi eje. Una cara se choca con la siguiente porque tengo un material continuo. Entonces, hay tensiones y hay deformaciones. Hay tensiones y hay deformaciones. Ergo, no es un estado plano. Lo represento como un plano, no es un estado plano. Pero en algún momento alguien me había dicho que las distorsiones sí eran cero. Como tengo simetría de revolución, no puedo tener distorsiones. Entonces, tengo algunas cosas que son ceros, pero no son ni las tensiones ni las deformaciones longitudinales. Axial simetría no es un estado plano. Es un estado que represento con un plano que modelo en 2D que no es estado plano. Y por eso está dentro de estados planos, pero no es estado plano. Entonces tengo solo que las distorsiones o las direcciones transversales van a ser cero. Y solo eso va a ser cero. Entonces cuando haga mi matriz reducida, no puedo reducir a 3 componentes. La tengo que reducir a 4. Y si vuelvas y alguien tiene el papel inclusive impreso y compara esta matriz con la matriz de estado plano de deformaciones, se va a dar cuenta que es la misma, solo que le agregué una fila. Porque ahora este señor no es cero y entonces me aparece esto que no tenía en estado plano de deformaciones. No es un estado plano, lo puedo representar como un estado 2D. Y lo puedo reducir, pero no tanto como antes, porque todavía tengo algo que no es cero. Entonces, la razón que estaba en esta diapositiva es porque estos estados son los únicos estados que puedo representar si quiero hacer un modelo 2D, ya sea analítico o numérico.
si quiero hacer un modelo 2D, esto es lo único que puedo hacer. O hago estado plano de tensiones y le digo que estas cosas valen 0. O estado plano de deformaciones y le digo que esto vale 0. O axil simetría y le digo que esto vale 0. Perdón, se me emocionó la mano. Le digo que esto vale 0. Esto no. Eso no es 0. Y elijo uno de los 3 casos y hago mi modelo analítico o mi modelo numérico eligiendo uno de esos 3 casos. La razón que cuando empecé a hablar del tubo de axil simetría, empezamos en mi mente a equivocarme con estado plano de deformaciones, porque la realidad es que ese tubo es axil simétrico y es un caso particular de axil simétrico donde esto termina siendo 0 y caemos adentro de esto. Porque si axil simetría, el epsilon theta vale 0, termino cayendo en un estado plano de deformaciones. Pero son en principio casos distintos. O plano de tensiones, o plano de deformaciones, o axil simetría. Y son los únicos casos que puedo modelar con 2D. Sea, quiera hacer un modelo numérico o quiera hacer un modelo analítico, es lo único que tengo. Si mi caso real no corresponde a alguno de estos, tengo 2 opciones. O no hago esto y hago el completo, o hago el más parecido y sé que voy a estar cometiendo errores. Pero no tenemos más que esto y tenemos que vivir con esto. Y acá entren por qué es tan importante hacer estados planos. Hacer un modelo 2D es mucho más sencillo, tanto analítico como numéricamente. Plantear analíticamente algo 2D me simplifica un montón la matemática. Entonces, hay muchas soluciones para estados planos, porque me soluciona un montón la matemática. No es que me soluciona el hecho de no hago una cuenta con una matriz de 3×3, perdón, no hago la de 6×6 y hago la de 3×3. El ahorro no está en esa cuenta. El ahorro está cuando represente el modelo. Cuando represente mi modelo con estado plano, me ahorro un montón de problemas. Analíticamente, en la matemática. Y numéricamente, me ahorro un montón de problemas con la geometría y con el tiempo de cálculo. Numéricamente, un 3D es mucho más lento que un 2D. Y eso genera 2 problemas en la parte numérica. O hago un modelo que tarda 3 días en vez de 2 horas, o hago un modelo 3D que sea rápido, pero esté poco discretizado, entonces tenga mucho error. Entonces, siempre hacer el modelo 3D es intentás evitarlo. Lo haces solo cuando el 2D no representa bien, numéricamente. Porque podés. Si vos tenés una supercomputadora y una persona que tiene mucha experiencia, bueno, hacele 3D de una. Pero no es tan fácil, no es tan directo, no es tan sencillo. Entonces, intentamos ver qué podemos hacer 2D numéricamente. Y después, analíticamente, intentamos ver qué podemos hacer 2D para hacer matemática más sencilla y llegar a fórmulas analíticas cerradas. Las fórmulas analíticas siempre son casos particulares porque no solo es más fácil hacer el caso particular, sino que cuando haces las cosas generales ya no hay solución. No hay solución analítica exacta. Planteás la ecuación de Navier-Stokes con toda su generalidad y no hay solución. Entonces empezás a simplificar cosas hasta que encontrás una solución analítica. Lo mismo con esto. El caso 3D no tiene solución siempre. Entonces vas buscando soluciones analíticas, simplificando, simplifico, y cuando simplifiqué el estado plano de tensiones, hay una fórmula analítica. Y para eso existe esto. La clase que viene continuamos con estados planos y vemos un par de resoluciones de estas cosas analíticas. Te escucho. ¿Me perdí algo? O no sé qué el puntito ahí arriba de sigma 3 y epsilon 3. El puntito está de más. Te pido disculpas. Ah, listo. Esto lo saqué justamente de una presentación de algo numérico y cuando cuando vas avanzando numéricamente, ¿te acordás cuando te hago el comentario? Porque ya lo vemos. Sí, nada, está bien, ¿Viste nada más cuando que... algo no lineal de la relación la planteabas
de este estilo, Sí, sí. solamente con la tangente, numéricamente vas calculando esto, entonces numéricamente vas calculando sigmas y épsilons, incrementos de sigmas y de épsilons. Entonces, Sí. vas calculando incrementos de sigmas, de épsilons, incrementos de desplazamiento, pero sí, acá confunde y está de más. Cuando corrija lo anterior del x, y saco el puntito y está más claro. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces la semana que viene seguimos con estados planos, vemos ecuaciones analíticas y el TP de estados planos requiere esa parte analítica. El TP ya de la parte constitutiva lo pueden hacer. Lo único que faltaba era evaluar una función de fluencia, que en el TP hacen una cuenta. Cuando hagan la cuenta, intenten en su cabeza imaginarse una superficie. Pero bueno, el TP4 lo pueden hacer. El TP de estados planos, el 5, necesito dar soluciones de todo esto, que probablemente alguno vio en grado, que es funciones de ID, el problema de Boussinesq y esas cuestiones. Fórmulas analíticas para estos estados. ¿Preguntas? Bien, si no hay preguntas, como siempre, bueno, muchas gracias y nos vemos dentro de, creo que 2 semanas, que esta vez vuelve a ser de 2 semanas, para seguir con estados planos.